Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 8, referente a la doctrina de la salvación. Vamos a ver primeramente dentro de esta doctrina la naturaleza de la salvación. La salvación es el acto redentor por el cual Dios libra al ser humano de la culpa, del poder y finalmente de la presencia del pecado. Su base objetiva es la obra expiatoria de Cristo, quien por su muerte compró la salvación del hombre. Su fuente es la gracia de Dios, no el mérito humano. Por eso la Biblia presenta la salvación como don y no como salario de obras. En términos bíblicos, salvar implica rescatar, perdonar, reconciliar, limpiar, adoptar y llevar una vida nueva. Perlman desarrolla la salvación como una doctrina integral, no solo perdón judicial, sino transformación moral y consagración práctica. Veamos los fundamentos bíblicos de la salvación. Juan capítulo 3, versículo 16, presenta la iniciativa amorosa de Dios en la entrega del Hijo para que el creyente tenga vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, enseña que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, versículo 5 afirma que Dios nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 12 declara que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 10 muestra que la salvación se funda en la muerte de Cristo y culmina en reconciliación con Dios. Veamos ahora la justificación y vamos a ver su definición. La justificación es un acto judicial de Dios por medio del cual declara justo al pecador que cree en Cristo. No significa que el pecador sea ya perfecto en su experiencia, sino que cambia su estado legal delante del tribunal divino. Diferencia justificación de la regeneración. La primera cambia la posición del hombre. La segunda cambia su naturaleza. La justificación incluye perdón de pecados, remoción de condenación e imputación de justicia. Es un acto completo, instantáneo y basado enteramente en la obra de Cristo. Veamos los argumentos bíblicos para la justificación. Romanos capítulo 3 del versículo 24 al 26 enseña que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4 versículo 3 al 8 usa el ejemplo de Abraham para mostrar que Dios justifica al impío por la fe y no por las obras. Romanos capítulo 5, versículo 1 afirma que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso 16 insiste en que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 resume el intercambio redentor. Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veamos las implicaciones doctrinales de la justificación. La justificación elimina la condenación. Romanos capítulo 8, verso 1 declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Da acceso a Dios y paz objetiva con Él. No solo alivio emocional.
como dice Romanos capítulo 5 del versículo 1 y 2. Excluye toda jactancia humana porque el fundamento de aceptación no es la ley, sino la gracia. Romanos capítulo 3 del versículo 27 y 28. Conecta directamente con la obediencia y la sangre de Cristo. No pueden separarse de la expiación. Produce seguridad espiritual porque la sentencia divina descansa en la justicia de Cristo y no en la fluctuación humana. Veamos ahora la regeneración y vamos a ver su definición. La regeneración es el nuevo nacimiento, el acto secreto y soberano de Dios mediante el cual comunica vida espiritual al pecador. Perman la presenta como un cambio real de naturaleza, no como un mero mejoramiento moral ni reformas externas. Es indispensable porque el hombre natural está muerto en delitos y pecados y no puede producir vida espiritual por sí mismo. La regeneración pertenece especialmente a la obra del Espíritu Santo y se relaciona con el nacimiento de arriba, o sea, de Dios. Donde hay regeneración, aparece una nueva disposición hacia Dios, el pecado, la verdad y la santidad. Veamos argumentos bíblicos para la regeneración. Juan capítulo 3, de versículo 3 al 8, enseña que es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 1, del versículo 12 y 13, afirma que los hijos de Dios nacen no de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5, vincula la salvación con el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, versículo 18, declara que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, habla de haber sido renacidos por la palabra viva y permanece de Dios. Regeneración. Vamos a ver los rasgos y los resultados. Es una obra divina, no autogenerada. Por eso la Biblia la atribuye a Dios y al Espíritu. Es interior y radical. Cambia la disposición del corazón, no solo el comportamiento externo. Produce nueva sensibilidad al pecado, amor por la palabra y deseo de obedecer a Dios. Se manifiesta en fruto espiritual, perseverancia y transformación moral progresiva. La regeneración no elimina inmediatamente la lucha con el pecado, pero sí inaugura una nueva vida en Cristo. Santificación, vamos a ver ahora su definición. La santificación es la obra por la cual el creyente es apartado para Dios y progresivamente conformado a la imagen de Cristo. Posicionalmente, el creyente pertenece a Dios. Progresivamente aprende a vivir de acuerdo a esa pertenencia. No es sinónimo de perfección instantánea, sino crecimiento real en pureza, obediencia y consagración. La santificación une doctrina y práctica. Lo que Dios declara en Cristo debe expresarse en la vida diaria del creyente. Veamos argumentos bíblicos para la santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, afirma claramente: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hebreos capítulo 10, versículo 10, habla de una santificación basada en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez y para siempre. Juan capítulo 17, versículo 17, enseña que la santificación opera por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Romanos capítulo 6 muestra que la unión con Cristo exige morir al pecado y vivir para Dios. Segunda de Corintios capítulo 3
versículo 18, enseña que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Ahora vamos a ver los medios y la dinámica en la santificación. La santificación se desarrolla por la acción del Espíritu Santo, la obediencia del creyente y el uso de los medios de gracia. La palabra de Dios reúne la mente y ordena la conducta. Juan capítulo 17, versículo 17, Romanos 12, 1 y 2, y cooperan en esa obra. El creyente debe mortificar el pecado y presentarse a Dios como instrumento de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13 y Romanos 8, 13. La santificación culminará en la glorificación, cuando el creyente será perfectamente conformado a Cristo. Seguridad de la salvación. La seguridad no se apoya en sentimientos variables, sino en el carácter de Dios, la obra terminada de Cristo y el testimonio del Espíritu Santo. El creyente puede tener confianza real, aunque no debe confundir seguridad bíblica con descuido espiritual. La seguridad fortalece la perseverancia, la gratitud y la santidad. No promueve la negligencia. La doctrina pastoralmente bien enseñada protege tanto del temor esclavizante como del falso profesionalismo religioso. Fundamentos bíblicos de la seguridad de la salvación. Juan capítulo 10 del versículo 27 al 29 enseña que las ovejas de Cristo oyen su voz y nadie las arrebatará de su mano. Romanos capítulo 8 versículo del 31 al 39 afirma que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses capítulo 1 versículo 6 declara que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 enseña que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan capítulo 5 del versículo 11 al 13, fue escrito para que los creyentes sepan que tienen vida eterna. Vamos a ver ahora este punto, la relación entre las partes de la salvación. Vemos aquí el primer punto, cambio de posición. ¿Qué pasa? Justificación. Dios declara justo al creyente, perdón de pecados y remoción de condenación, paz con Dios y aceptación en Cristo. La base, ¿cuál es? Sangre y justicia de Jesucristo. Vemos también el cambio de naturaleza y vida, que está la regeneración, nueva vida impartida por el Espíritu, la santificación, el crecimiento en pureza y obediencia, la seguridad, que es la confianza sostenida por la fidelidad de Dios, y la meta final, glorificación y semejanza perfecta de Cristo. Ahora vamos a ver los errores los errores doctrinales que esta doctrina corrige. Corrige contra el legalismo. La salvación no se gana por obras, sino que se recibe por gracia mediante la fe. Contra el moralismo. La regeneración enseña que no basta una reforma externa, se necesita nuevo nacimiento. Contra el perfeccionismo ingenuo, la santificación es real, pero progresiva. Contra la inseguridad crónica, la salvación descansa en la obra de Cristo y la fidelidad divina. Y corrige el libertinaje. La gracia que salva también transforma y llama a santidad. Vamos a ver aquí algunas aplicaciones pastorales. En cuanto a la predicación, el Evangelio debe presentar tanto la culpa del hombre
como la suficiencia de Cristo para salvar. En la consejería, la justificación consuela la conciencia acusadora. La regeneración explica la necesidad de transformación profunda. En el discipulado, la santificación requiere enseñanza continua, comunión y obediencia práctica. En la adoración, la salvación produce gratitud, humildad y dependencia absoluta de Dios. Y en la misión, si la salvación es solo en Cristo, la iglesia debe anunciarlo con urgencia y claridad. Y vemos aquí ya la conclusión doctrinal, que la salvación no es un concepto reducido a ir al cielo, sino la obra total de Dios que rescata, declara justo, vivifica y santifica y asegura al creyente. La justificación responde a la culpa, la regeneración a la muerte espiritual, la santificación al poder del pecado y la seguridad a la necesidad de perseverar con confianza. Así, la doctrina de la salvación muestra la grandeza de la gracia de Dios y la suficiencia de Jesucristo para redimir completamente al pecador. Una iglesia que entiende bien esta doctrina explica mejor el Evangelio, discipula con más claridad y vive con mayor esperanza. Hasta aquí hemos llegado, amados hermanos, con el capítulo 8 referente a la doctrina de la salvación. Como siempre, invitándolos a que puedan profundizar más en esta doctrina que es importante para la fe cristiana. Que Dios los bendiga.